Vamos a continuar, sí, con esta preciosa meditación de la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 17. Evangelio según San Lucas, capítulo número 17. Vamos a concentrarnos en la última parte de ese capítulo, sí, es decir, desde los versos número 30 en adelante hasta el verso 37. ¿Ya lo tiene? Evangelio de Lucas, capítulo número 17, verso 30 al 37. Y leemos de una manera antifonal y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Verso 31, léalo. Acordaos de la mujer de Lot. Todo os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Todos el 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador, en esta hora, oh Dios, conforme a las misericordias que tú tienes para con cada uno de nosotros, en esta noche, oh Dios, ponemos nuestra vida, nuestro corazón y de manera sobresaliente también tu palabra, para que sea ella, oh Dios, la que logre en nosotros todos aquellos cambios que tú tanto anhelas en nuestras vidas. Háblanos, adviértenos, apercíbenos, oh Dios, en este tiempo, a fin de poner, oh Dios, por obra tus mandamientos y vivir nuestra vida en esta tierra de una manera sabia y pertinente. Que tu gracia y tu misericordia, oh Dios, se manifieste poderosamente en cada uno de nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, conforme a las necesidades espirituales, mi Dios, que tenga cada uno de tus hijos. Que sea tu gracia, Espíritu Santo, en esta hora, derramándose para con aquel que necesita, oh Dios, ser salvo. Que pueda, oh Dios amado, traer también paz a aquel que se encuentra turbado. Y si alguien está enfermo, oh Dios bendito, añada de su gracia y derrame sanidad sobre cada uno de sus cuerpos. Que todo tu pueblo, amigos propios y extraños, puedan, Señor amado, mi Dios, ser copartícipes de tu gracia y de tu bendición. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 17. Ya en este tercer domingo, analizando desde el tema la venida del reino, sí, con respecto a la pregunta que le hacen, recordará usted, los fariseos a Jesús, haciéndole referencia de que cuándo habría de venir el reino, cuándo habría de dar a conocerse el reino de Dios. Ante la duda que ellos tenían, si nuestro Señor, si el Señor Jesús hace hincapié de que el reino de los cielos no vendrá con advertencia, no vendrá de alguna manera así, diríamos así, con grandes sucesos,
sino que ya el reino de los cielos estaba entre ellos, pero ellos no lo podían reconocer por haber venido de una manera mucho más humilde y sencilla a través de la persona de Jesús. Más adelante, tal cual también como ya se ha estudiado, sí, luego Jesús tomando a sus discípulos, tal cual como lo dice en el verso 22 de ese mismo capítulo, ahora Jesús de una manera mucho más, diríamos, privada, comienza a comentarle a los suyos, a quienes habían tomado la decisión de seguirle, en qué verdaderamente consistía, sí, su reino y qué habría de venir después, en este caso, de su obra culminada en esta tierra. Ya que cuando usted va al verso 25, ya Jesús les había anunciado a sus discípulos que antes de cualquier cosa, Él tenía que padecer primeramente. Y luego de eso, entonces entramos, mi amado hermano, sí, en la advertencia desde el verso 26 al verso versículo número 29, la advertencia de cómo estaría la tierra antes de su advenimiento. Y la semana anterior algo ya se habló, en algo ya se pudo ya introducir con el aspecto de cómo estaría en este caso la humanidad. Que la maldad de la tierra estaría de sobremaneramente grande. Y todo esto sería simplemente un anuncio, un preludio de lo que sí se manifestaría. Ahora bien, en esta noche, mi querido hermano, vamos a concentrarnos desde el verso número 30 en adelante. Luego de que Jesús da estas pautas iniciales, ahora el Señor Jesús se concentra de manera específica en su retorno y en qué es lo que pasaría luego de su advenimiento. Entendiendo primeramente un término, mi amado hermano, que para algunos puede ser algo nuevo. La escatología, es decir, la ciencia que estudia, en este caso, los eventos o los sucesos bíblicos futuros, tiene a bien explicar que dentro de la venida de Cristo van a pasar dos sucesos esenciales con respecto a Él. Está explicado o diríamos indicado por la Biblia que Jesús tendrá dos retornos. El primero de ellos para poder venir a ver a lo suyo, es decir, para tomarse a sí mismo. ¿Qué es lo que se conoce como en la Biblia, así como el rapto de la iglesia? Y como un segundo suceso definitivo, Jesús vendrá también para que todo ojo le pueda ver. Pero ya no vendrá como el hijo del carpintero. Ya no será más el hijo del hombre, sino que será el Rey de reyes y Señor de señores, y va a regir con vara de hierro y hacer notorio su poder, y toda rodilla se doblará ante su presencia. Mi amado hermano, dentro de esos parámetros, cuando vamos al versículo número 30, vamos a considerar justamente, sí, este primer suceso de la venida de Cristo. Y es ahí donde en esta noche quisiéramos estudiar el texto. Ahora bien, ¿qué nos declara el verso 30? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cosa curiosa, el término manifestar. Dentro de los cánones de estudio, el término manifestar en el idioma griego, porque usted recordará y sabrá por los estudios que realizamos en esta iglesia, sí, la escritura ha sido escrita sobre todo en dos idiomas en particular. De hecho, hay otros más, pero los más comunes son dentro del Antiguo Testamento con el idioma hebreo y dentro del Nuevo Testamento con el idioma del griego. El término manifestar en griego, mi querido hermano, en este caso lo leo de una manera muy literal, se podría bien pronunciar con la siguiente expresión: apocalictetai. Apocalictetai. Ese término, mi amado hermano, para muchos que ya lo están escuchando, si de alguna manera les puede recordar el término de apocalipsis. En cuyo caso, mi amado hermano, el término que Jesús quiere dar a conocer es el siguiente.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele o se dé a conocer en medio, en este caso, de los hombres. El término manifestar es dar a conocer algo. El término manifestar con el concepto en sí mismo de apocaliptetai, mi amado hermano, se podría definir en el español como descubrir algo que se encuentra oculto. Algo que se encuentra, en este caso, escondido. Mi querido hermano, recordemos que Jesús habrá de, en este caso, desencadenar un sinnúmero de sucesos que antes nunca se habían visto y que solamente en Cristo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, lo habrá de manifestar. Mi querido hermano, yo quisiera por favor que usted me acompañara para poder apreciar de una mejor manera este estudio en el libro de Deuteronomio. En el capítulo número 29, verso 29, el Señor nos declara una gran verdad escritural. Acompáñeme por favor. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Capítulo 29, verso 29. ¿Lo tiene? Dice nuestro Dios: las cosas secretas, o se podría también indicar como ocultas o escondidas, pertenecen ¿a quién? Es decir, que cuando Dios tiene algo que reservarse para sí, no le anda picando la lengua como a muchos queriéndolo contar. Como cuando usted podría llegar a escuchar de alguien: tengo un secreto, ¿verdad? Y no se lo puedo decir a nadie. Pregunto, ¿para qué lo pregona? Si es secreto, quédese con el secreto y no diga absolutamente nada. Pero como que estuviera buscando un oído o alguien que le diga cuente, para que ella diga, bueno, está bien, pero para que ore, se lo voy a contar. Y ahí le afloja todo el asunto. Mi amado hermano, en Dios no pasa eso. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas, y ese es el término que quiero en esta noche tomar, son para quienes. Para nosotros. ¿A quién nosotros se refiere? A su pueblo, a su iglesia. Para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mi amado hermano, aún la Biblia misma, está oculta entre los gentiles, o diríamos entre quienes no han podido todavía aceptar el señorío de Cristo. Y aun cuando la leen, muchos no la logran entender o discernir. Mas cuando venimos a Cristo, la palabra es clarísima y nos dice que el Señor quita de nosotros la venda con que antes estábamos cubiertos, y cuando nos acercamos a la Biblia, mi amado hermano, el Espíritu Santo nos da la claridad suficiente para poder entender la palabra de nuestro Dios. Mi amado hermano, considerando pues esta base escritural de Deuteronomio capítulo 29, cuando vamos, por favor, nuevamente a Lucas, capítulo 17, verso número 30, nuestro Señor nos advierte o nos declara que el Hijo del Hombre habrá de manifestarse, es decir, habrá de sacar algo oculto. ¿A dónde? A la luz de toda la gente. La Escritura pues nos menciona: así será el día en que el Hijo del Hombre se dé a conocer o se manifieste. ¿Qué sucederá, mi querido hermano, en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, antes de entrar el Señor en detalle, nos da ciertas pautas esenciales a fin de que el hombre esté debidamente apercibido, o diríamos cualquiera así en nuestro lenguaje, esté, mi amado hermano, debidamente, diríamos preparado para el advenimiento de ese día.
Mi amado hermano, algo que quise compartir de manera adicional con el pueblo del Señor es que la manifestación del Hijo del Hombre tiene dos características. La primera de ellas, el advenimiento de Cristo será un suceso único, es decir, exclusivo, tan exclusivo y tan único que hurgando en la Biblia todo el Antiguo Testamento no hay un solo verso que hable acerca del advenimiento del Mesías, ojo, para si considerado como el rapto dentro, en este caso de la Biblia, en el Antiguo Testamento. No así en el Nuevo Testamento, que hay mucha información con respecto al advenimiento de Jesús. Pero en el Antiguo Pacto no hay versos que podrían, diríamos así, desencadenar un aprendizaje amplio del advenimiento de Cristo. No lo hay. Lo he buscado. Si lo encuentra, me avisa para yo poder estudiarlo también. Mi amado hermano, el advenimiento de Jesús, la manifestación del Hijo del Hombre, será un suceso único, exclusivo. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, hablando acerca de este suceso único, sin duda alguna, la Biblia tiene algo que decirnos. Y acompáñeme al libro de Joel, en el capítulo número 2, o Joel, como lo quiera pronunciar. Libro de Joel, capítulo número 2. Vamos a manejar mucho la Escritura. Recuerde, estas son una de las dos características. Primeramente, será un suceso único, exclusivo. Nunca antes ha ocurrido esto. ¿Lo tiene? Joel, capítulo número 2, verso 1 al 3. Dice el Señor. Este término para muchos es conocido, sobre todo el verso 1. Tocad trompeta en Sión. Eso es sinónimo de alerta para percibir al pueblo. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Verso 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto, dice ahí, de Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Otra característica de este gran suceso, mi amado hermano, es que será un suceso inevitable. Es decir, que por más que el hombre o la humanidad no quiera que esto sucede, pues déjeme decir que va a ocurrir. Así como en nuestra vida hay cosas que usted, por más que usted le ponga esfuerzo, le ponga en empeño, hay cosas que van a suceder inevitablemente. Por ejemplo, el envejecer. Mi amado hermano, todo hombre nace para morir. Pero para que la muerte llegue, el cuerpo, si uno llega a gozar de buena salud, de igual manera con el pasar de los años, el cuerpo se irá deteriorando. Hay quienes se someten a cirugías constantes y permanentes. Se estiran tanto la piel que el ombligo le llega a la barbilla. Sí, obviamente para aparentar ¿qué cosa? Juventud. Tratando de estirarse las arrugas, y no tienen las arrugas en el rostro, pero todas las tienen en la nuca. Mi amado hermano, se estiran tanto para no verse afectados por la vejez. Pero la cirugía no puede rejuvenecer, mi amado hermano, las células de nuestro cuerpo.
nuestras células poco a poco van muriendo. Y como ende también nuestro cuerpo. La vejez es un suceso inevitable. Sucederá, quiera o usted si no lo quiera. Mi querido hermano, así también el advenimiento del Hijo del Hombre. Dice la Biblia en el libro de Amós, acompáñeme por favor. Son, mi amado hermano, textos bíblicos de refuerzo. Amós. Hoy vamos a manejar mucho los textos bíblicos de los profetas menores, considerados como menores, aun cuando ninguno es menor, solo por su contenido. Libro de Amós. ¿Lo tiene? En el capítulo número 9. ¿Lo tiene? Muchos tienen un prefacio o un título dentro de ese capítulo. ¿Ya lo encontró? Dice ahí, a manera de prefacio, los juicios de Jehová son ineludibles. No se pueden, sí, en este caso, pasar por alto. Verso 1 al 3. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel. ¿Qué es el capitel? Es el adorno que por lo general usted suele ver, sí, en las partes altas de las columnas. Amén. Verso número 1. Derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero o al último de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen o hagan huecos o túneles hasta el Seol, es decir, el lugar de los muertos, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿Qué es lo que trata de decir nuestro Dios? Que el juicio de Dios es inevitable. Todos, mi querido hermano, sí, lo experimentarán. En el libro de Isaías, venga por favor conmigo a la escritura, en el capítulo número 13, estos textos solo son referencias, mi querido hermano. Capítulo número 13, verso número 5. Al 6, ¿lo tiene? Nos declara el Señor: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Verso 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Y dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Retomemos por favor el libro de Lucas, capítulo 17, verso número 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste o se dé a conocer. 31. En aquel día, veamos, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y vamos a entrar en materia. Ahora bien, ahondando un poquito, mi amado hermano, en el texto como tal, sí, averigüé una referencia cultural
dentro de la región oriental en los tiempos de Jesús. Con respecto a cómo se construían las viviendas, sí, en aquel entonces. A diferencia de nuestras casas y la forma que éstas tienen, es decir, se elaboran paredes y sobre eso se pone el techo. La casa de un judío o la casa de un oriental tiene por costumbre, y si usted ha sido un poquito también juicioso al ver las noticias, sobre todo de aquellas viviendas en el Medio Oriente, las casas no poseen techos, sino más bien, sí, poseen terrados. Toda casa judía, mi querido hermano, sí, a su haber como estructura, tenían paredes, cuartos en su interior y en la parte de arriba habían azoteas. Es decir, se construye pero con una manera de terraza en vez de techo. Toda casa judía tenía, mi amado hermano, este tipo de estructura. Y la escalera se la dejaba en los lados de la vivienda, sí, para poder subir a ellas. Es decir, que las escaleras no están dentro de la vivienda, sino que se encuentran fuera de la misma. Mi amado hermano, todo esto, sí, diríamos que se ajusta de manera esencial al texto bíblico. Ahora, ¿por qué y cuál era la razón de tener viviendas con este tipo de diseño? Mi amado, en los tiempos más de invierno, en los tiempos más calurosos, toda persona oriental, cuando siente dentro de su vivienda, sí, un calor insoportable, suben en la parte de ese tejado y ahí hacen su lugar, en este caso, de dormitorio. Es decir, que duermen a la intemperie. Mi amado hermano, este asunto, sí, se ajustaría pues de manera, sí, muy puntual y estricta a lo que Jesús está diciendo. Es decir, que cuando vamos al verso 31 del capítulo 17, bien podríamos entender que cuando el Hijo del Hombre se manifieste, aquellos que estuvieren ¿en dónde? Es decir, que están haciendo ¿qué cosa? Durmiendo. A aquellos que cuando yo me manifieste, me dé a conocer para, en este caso, para manifestar en ellos mi poder. ¿Qué poder? El poder redentor de Cristo. No habla del poder salvador, sino ahora de redimirlos para librarlos del juicio que habrá de venir. Aquellos que los agarre este suceso, durmiendo en las azoteas, tengan el estricto, en este caso sí, autocontrol en sí mismo para no descender a buscar algo que no sea el recibimiento de aquel que los ha venido a buscar. ¿Para qué lo hace el Señor? Para darle un énfasis, mi amado hermano, que el creyente no tiene su corazón en este mundo, sino en el cielo. Que el corazón del creyente no está apegado bajo ninguna atadura a cosas terrenales. De ahí que en el contexto, mi querido hermano, cuando el mismo Cristo toma como referencia a la mujer de Lot, se ajustaría de manera muy precisa a lo que le está tratando de pedir a sus discípulos. La Escritura nos narra, por favor, en el verso 31, lo siguiente. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes o sus cosas terrenales en su casa, dentro de ella, no descienda, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque el Señor, mi amado hermano, está siempre, sí, predispuesto, en este caso, a dejar todo por nosotros y nosotros debemos dejarlo todo por Él también. Hay un texto maravilloso que quiero también darle a conocer. En el libro de los Colosenses o epístola de los Colosenses en el Nuevo Testamento, mira lo que nos dice el Señor en el capítulo número 3. Acompáñame, por favor. Para algunos un texto conocido, para otros un texto que también hará que su corazón tenga en consideración, sí, lo que el Señor desea y anhela de nosotros.
Colosenses capítulo número 3, verso número 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas. Estamos en la tierra, pero ¿a qué nos impulsa el Señor en esta tierra? A buscar las cosas. ¿Y cuáles son las cosas de arriba que se pueden encontrar aquí en esta tierra? ¿Ah? Mucha gente piensa que buscar las cosas de arriba es buscar televisor, buscar dinero, buscar mujeres, buscar casa, buscar carro. Mi amado hermano, no se confunda. Buscar las cosas de arriba en esta tierra es buscar, mi amado hermano, cosas espirituales, manifestadas en esta tierra y obviamente dadas en ejemplo por el mismo Jesús a nosotros para poder seguir o imitar su forma y estilo de vida. Por ejemplo, orar es un ejercicio, mi amado hermano, que en el cielo se lo hace constantemente y aquí en esta tierra también se lo debería de hacer. Alabar, por ejemplo, o cantar o glorificar a Dios, mi amado hermano, se lo hace en el cielo y se lo debería de hacer también con gozo y alegría en esta tierra. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, de ahí el afán del apóstol Pablo para con la iglesia de Colosas al decirle, busquen, dice ahí, las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Verso 2. ¿De qué manera? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, de manera adicional y como un ejemplo, en la carta a los Hebreos hay un ejemplo maravilloso de cómo buscar las cosas de arriba en esta tierra. Un ejemplo que la demuestra un personaje bíblico. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Verso 24 al 26. Si alguien de pronto dijera, hermano, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo busco las cosas de arriba aquí? Ahí hay un ejemplo muy claro y muy preciso. ¿Lo tiene? Verso 24. Por la fe o por la obediencia, Moisés, mire que este personaje, hecho ya grande, eso habla en estatura, pero también en jerarquía. Hecho ya grande, ¿qué hizo, mi amado hermano? ¿Qué hizo Moisés? Al ya tener, diríamos así, total conocimiento y estando apercibido de su entorno, recordando que Moisés fue criado como la hija de ¿quién? Como el hijo, perdón, de la hija de... Vivía como un príncipe dentro del palacio de los egipcios. Comodidades él las tenía. Riquezas él las tenía. Fama él la tenía. Poder él lo tenía. Súbditos los tenía. Dinero a montón. Mujeres al chasquido de los dedos. Carruajes a su gusto, bien variado. ¿Sí me está entendiendo? Diría cualquiera, hermano, esa bendición quiero yo. Mas sin embargo, en el corazón de Moisés había otro tipo de anhelos, los cuales el Señor desearía que en nosotros también los haya. ¿Cuáles? Veamos. Por la fe, hecho ya grande, rehusó, y eso significa renunciar, rehusó llamarse hijo de la hija. ¿Y eso qué implicaba? A renunciar a qué cosa? A cualquier tipo de grandeza. Amén. Pregunto, ¿a qué has renunciado tú por Cristo?
¿O a qué estarías dispuesto tú renunciar? Algo o a alguien por Cristo. Por ahí empecemos. Porque recuerda que para poder estar apto al advenimiento de esa gran revelación o manifestación de Cristo, Cristo, mi amado hermano, solamente llevará a los que demuestren interés por Él. Ya vamos a analizar el caso de la mujer de Lot, porque el Señor la va a nombrar también. Ella salió libre del juicio cuando fue advertida, pero en el escape, mi amado hermano, ella no asumió, en este caso, la ordenanza de los ángeles como algo estricto para su vida. Y miró, dice la Biblia, hacia atrás. Y eso tiene una implicación muy fuerte. Y hoy la vamos a ver también. Y dice la Biblia, versículo número 25, renuncia o rehúsa ser llamado, o el título de ser el príncipe. ¿Y qué escoge? Versículo 25. Escogiendo, parece una locura, mi amado hermano. ¿Qué cosa escogió? Dice la Biblia. Ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Usted renunciaría de pronto, si en un lugar donde llegue a ganar mucho dinero por causa de su fe en Cristo, al saber que la paga de ese dinero viene por la izquierda? Hay quienes dicen, hermano, yo lo que hago, lo hago por mi familia. Pero está mal, hermano. Sí, está mal, pero la Biblia dice, ahí son bíblicos. La Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Mi amado hermano, ¿hasta qué punto? Si tu ética y tu formación cristiana, si te limita a hacer o no hacer cierto tipo de cosas que en la Biblia, obviamente, como así como Dios te manda también a trabajar, también Dios te manda a ser honesto y honrado. ¿Sí me estás entendiendo? La Escritura te demanda, mi amado hermano, a tener un ingreso lícito. ¿Te acuerdas cuando a Juan Bautista le fueron a preguntar unos soldados romanos? Y nosotros, le dijeron ellos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Juan Bautista fue muy práctico. No tuvo mucho lío con ellos. No les dijo, comiencen a vivir los mandamientos, miren la ley de Moisés. No. Fue práctico, le fue a la mano, eso sí. Al punto del problema. Le dijo, ustedes confórmense con su salario y no extorsionen a nadie. Y los mandó. ¿Por qué? Porque ese era su mayor, diríamos así, pecado. Ese era su mayor obstáculo. Ser gente deshonesta. Mi amado hermano, las riquezas que tenía Faraón y todo su lujo y su poder lo pudo haber obtenido ¿quién? Moisés. Pero él hizo una elección. ¿Qué cosa eligió? Ser maltratado o ser tenido como un esclavo que gozar, dice ahí, de los deleites temporales. ¿De qué? Verso número 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? ¿En dónde tenía puesta la mirada? Ahora, ¿dónde tienes tú puesta tu mirada? ¿Arriba o aquí en esta tierra? Porque la primera advertencia que Jesús nos da, volvamos por favor a Lucas capítulo 17. La primera advertencia antes, diríamos así, de su advenimiento a su pueblo, a sus discípulos es, tengan cuidado porque cuando yo me manifieste, ustedes deben de tener puesta su mirada exclusivamente en mí. Y no se refería tanto a los ojos, sino al corazón. Porque hay quienes con su mirada pueden estar mirando al cielo todos los días, pero su corazón está anclado aquí. Aquí en la tierra. Porque cuando miran al cielo es, Señor, bendice mi negocio. Señor, bendice, qué sé yo, mis cosas. Bendice mi casa. Bendice mis hijos. Está bien. Yo no digo que está mal, cuidado. Pero cuando en su oración incluye, Señor, bendice mi labor que voy a hacer para ti. ¿Ah?
¿No le parece? Mire que hoy día, ¿cuántos vinieron hoy al culto de escuela bíblica? Estuvo fuerte el día de la mañana, ¿verdad? Mi querido hermano, pero lo estuvo con una razón esencial. Dios sabe y conoce los tiempos en los que vivimos. Y Dios sabe que en los tiempos actuales vivimos en una maldad, mi amado hermano, que está prácticamente desenfrenada. Y el pueblo de Dios, mi amado hermano, duerme. El pueblo de Dios está impávido. El pueblo de Dios es tolerante y lo único que hace es quejarse o mirar con indiferencia cómo caminan las gentes a su entorno. Y Dios dice, no, así no camina mi pueblo. Mi pueblo me mira a mí cuando hace su voluntad. El pueblo me mira a mí cuando pone su palabra por obra. Ahí me está mirando. Y cuando Cristo se manifieste, quiere un pueblo que haga su voluntad, que su corazón no tenga ataduras. Mi amado hermano, usted ha visto los globos aerostáticos, esos globitos, bueno, que aquí casi no se ven, pero por televisión usted lo ve en otros países. Son esos globos que se levantan con aire caliente y tienen una canasta y en su interior va una persona manejándolo. Sí los ha visto por lo menos en televisión, en las propagandas. Mi amado hermano, ¿cómo se mantiene un globo aerostático en tierra? ¿Por medio de qué? ¿Qué suelen tener estos globos? Tienen un peso en su canasta. Tienen bolsitas, bueno, anteriormente eran bolsas así llenas de arena. Ahora utilizan plomo y otro tipo, diríamos, de pesos muertos. Que mientras usted maneja, en este caso, el peso muerto, sí, el globo se mantendrá firme. ¿En dónde? Y cada vez que se van descargando de cada bolso, entonces el globo comienza. La iglesia, mi amado hermano, suspira cielo, suspira cosas celestiales, pero está metido dentro del globo con harto peso muerto. El globo está hasta inflado, le cuento. El globo está preparado y listo, pero hay tanto peso muerto sujetando la canasta que por más que ellos anhelen y suspiren, si el peso muerto está en el canasto, nunca el globo se va a elevar. ¿Eso qué indicativo a mí me da? Que hay mucho pueblo que tiene que comenzar a desatar qué cosa de su canasto, o diríamos así, de su propia vida. Mucho lastre. Muchos negocios, mucha mundanalidad, muchos compromisos, muchos negocios. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Muchas cosas innecesarias que, mi amado hermano, en vez de estar tan atareado y tan preocupado por las cosas terrenales, deberías de estar más bien enfocado en las cosas celestiales. Cada vez que lo haces así, estás mirando a Cristo, y cuando Él venga no te va a dar dolor dejar casa, dejar carro, dejar libreta de ahorro, cuenta en el banco. No te va a dar dolor, porque dolor te daría que te quedes y que Cristo se vaya sin ti. ¿Me estás entendiendo, amada iglesia? Jesús advierte a los suyos y les dice en el versículo número 31, si el día en que yo venga, dice ahí, el que está en la azotea y sus bienes son suyos, el Señor lo sabe, pero también el Señor sabe que sus bienes se los dio Él. ¿No decimos acaso, todo lo que el Señor me ha dado es de Él o para Él? Como yo he solido bromear también en otras enseñanzas. Señor, tú me has bendecido con este vehículo, lo voy a poner a tu servicio para la gloria de Dios. Pero el rato de la hora que dice, hermano, ¿puede venir? No puedo. Pero amado, no es del Señor. Sí, pero está ocupado en lo mío ahorita, dice. Mi amado hermano, ¿cómo les cuesta someter las bendiciones de Dios a su propio Creador, al que se los dio?
¿Cómo les cuesta, mi amado hermano, de pronto dar de lo que el Señor les dio? Dar, mi amado hermano, la cobertura para que otros puedan también, a su vez, mi querido hermano, también ser bendecidos con la bendición que Dios te dio. A veces parecemos un poco insensibles, mi amado hermano, con este tipo de cosas. Y eso a muchos nos deja, sí, diríamos, nos deja en blanco nuestra verdadera predisposición para Cristo. A veces, mi amado, somos tan indiferentes que aún teniendo un vehículo y viendo a un hermano que está con muleta, nunca le decimos al hermano, hermano, hoy lo llevo yo. Tiempo de alabar a Cristo. ¿O es que acaso no se da cuenta que siempre son los mismos? Y orando le decimos, Señor, mis bienes son tuyos. ¿Cuándo nuestros bienes son de Él? ¿Acaso cuando no los ponemos a disposición de su pueblo? Y aún hasta de aquellos que no conocemos. ¿Es que acaso no hemos oído por medio de los evangelios que cuando se lo hacemos a uno de sus pequeñitos, se lo hacemos a Él mismo? ¿Qué evangelio estamos viviendo, mi amado hermano? ¿Qué evangelio estamos pregonando? ¿Qué tan apegado está tu corazón a este mundo que te duele o te hace fuerza despegarte de lo terrenal? Arroja esos lastres, mi amado hermano, para que cuando Cristo se manifieste puedas decirle, a mí qué me importa todo lo que hay aquí, aquí se queda, yo soy tuyo y llévame. Si no te desprendes ahora, ¿cuándo? No digo que me regales tu carro, cuidado. Cuidado con eso. Mi amado hermano, lo que Dios te dio es de Él. Y tú eres tan solo un administrador de lo que Él te ha dado. Es verdad, el papel dice propietario fulano de tal, es verdad. Porque el hombre tiene sus requisitos y tiene sus formas de legalizar las cosas. Pero en el cielo dice, propietario soy yo. Conductor y chofer, el hermano fulano de tal. Allá. ¿Por qué? Porque fue a él que le clamaste y él fue el que te lo dio. El empleo no es tuyo, es de él. Y cuando él quiere decir, hasta aquí llegaste y punto. Y cuando Dios dice, entra y trabaja aquí, que yo te pongo, ahí te quedas, así el mundo entero quiera votarte. Porque Él pone reyes y saca reyes también. La salud no es tuya, mi amado hermano. También te la dio Él. Tu cuerpo no se enferma, o por lo menos no se postra en una cama, porque a Dios le place mantenerte sano y con fuerza. Mi amado hermano, aprende a administrar tu vida y tus bienes para que cuando el Señor se manifieste, esto no sea un impedimento para decirle, Señor, heme aquí. Ya no envíame a mí, sino llévame a mí. Ay, Señor, ahorita viene, pero estoy cerrando un negocio. ¿Se acuerda usted? La semana pasada se dio una enseñanza con respecto, sí, al rico. Y en su afán diciéndole, ¿qué haré con mis bienes? Ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, lo haré más grande. Y luego de tener tanta abundancia le diré a mi alma, ¡alma! Ahora sí, ¿qué cosa? Descansa y reposa, porque muchos bienes tienes. Y una voz le dijo, en el silencio de su ignorancia, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Ojalá que entre en la tumba a la casa
o te lleves el timón del auto. Amado hermano y amigo, versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el camino, es decir, va saliendo de pronto de su hogar y está ya en salida, no vuelva atrás. ¡Ay, se me quedó el celular! Deja que se quede. Que ahí arriba no hay Claro, no hay Movistar, no. Ahí está el Espíritu Santo y hablas directo con el jefe de jefes, mi amado hermano, con el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Esa llamada no te la puedes perder. ¡Ay, me olvidé la billetera! ¿Cuántos se han regresado a veces por la billetera? Van saliendo, están ya a coger el colectivo. ¡Ay, la billetera! Y se corre a la casa. Mi amado hermano, que si algo no se te puede olvidar, es tu comunión con Dios. Se te puede olvidar el celular, la billetera, inclusive hasta para el pasaje se te puede olvidar. Mi hermano, pero tu comunión y tu prioridad en Cristo, eso no puede, amado hermano, perderse jamás. Mi querido hermano, dice la Escritura que no habrá de volverse, recuérdalo, atrás. Hay algo esencial que aún de manera adicional la Escritura también nos quiere enseñar. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Mateo. Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo número 9. ¿Por qué tanta importancia y realce de Cristo frente a esta demanda de no darle el valor debido a lo terrenal? Vea. Lucas capítulo número 9, versículo número 23 al 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Y ese negarse no es otra cosa más en que, mi amado hermano, desvalorizarse a sí mismo para darle el valor a quién en su vida. A Cristo Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, su carga como cristiano, cada día y sígame. Verso 24. Porque todo el que quiera, ¿qué cosa? Y la gente, amado hermano, anda tras esto. ¿Qué quiere su vida? No tanto hablando de salvar, sino que quiere para su vida, ¿qué cosa? Comodidad. Quiere para su vida holgura, quiere para su vida estabilidad, quiere, mi amado hermano, para su hogar y para todo lo que es suyo, de su propiedad, quiere simplemente estabilidad. Y cuando Dios comienza a hacer demandas, cuando Dios comienza a dar exigencias, cuando Dios comienza a apretar, entonces el hombre, mi amado hermano, tiene una lucha consigo mismo. Y para muchos este mensaje puede ser hasta ofensivo. Porque podríamos llegar a decir: Señor, pero ¿por qué tanto? Sí, me requieres de mí. ¿Por qué tanta exigencia? ¿Por qué tanta demanda? Mi amado hermano, ¿sabes por qué Dios es tan exigente y hasta cierto punto se vuelve para nosotros intransigente? ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo dio todo por ti. Dejó su cielo, dejó su trono, dejó su comodidad, su reinado, su jerarquía y se humilló como hombre, como lo somos nosotros, y se clavó, mi amado hermano, voluntariamente en una cruz, por ti y por mí. Y Cristo no espera menos de quienes dicen
que van a ser como Él es. Porque eso es lo que es la demanda cuando se habla de ser un discípulo, un seguidor o un alumno de Cristo Jesús. Amado hermano, cuando vamos a la Escritura, terminando el verso 24, todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué hará por contraparte? Dice ahí, la salvará. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque podríamos llegar hasta morir en esta tierra. Pero en Cristo tenemos promesa de vida y de vida eterna. Y Él ha prometido resucitarnos en el día postrero. Amado hermano, retomando Lucas capítulo 17, ahora Jesús ilustra la enseñanza con un suceso nuevamente real. Para muchos que podrían de pronto ponerlo en tela de duda, que es la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahora, si usted ha podido averiguar bíblicamente, de manera mucho más extensa, no solamente fueron 2 las ciudades destruidas. Fueron, o estaban en la lista, 5 ciudades. Y de las 5, la Biblia dice que fueron destruidas ¿cuántas? ¿Cuántas? 4 ciudades. Pero se anuncia o se proclama con mayor realce a 2 tan solo. Siendo de estas 5, estas 2 las más corrompidas. Sodoma y Gomorra. Pero primero leamos el texto de Lucas 17, verso ahora 32. Y me encanta porque la Escritura narra en esta primera expresión: acordaos de la mujer de Lot. Eso es como que alguien le diga: lo que te estoy advirtiendo ya tiene un precedente. Es como cuando un papá le dice a su hijo, a ese que es medio ocioso o flojo para el estudio, le dice: ¿usted se acuerda cuando el otro día le dio una tunda por esta cosa? ¿Ah? Cuando usted lo ve que otra vez anda todo vago, todo despreocupado y desganado, usted como que ¿verdad? Lo aterriza y dice: oiga, ¿sí se acuerda lo que pasó el mes pasado cuando me entregaron la libreta? ¿Verdad? Porque esa historia se puede volver a repetir si usted me viene con una nota igual o peor. ¿Cuántos le han dado esa advertencia a sus hijos en el estudio? ¿Verdad? Jesús hace lo mismo. Y Jesús proclama diciéndole, mi amado hermano, sí, a sus discípulos, porque es con ellos que está hablando. Recuerda el verso 22 que nos dice: y dijo a sus discípulos. Y a ellos les dice: ojo, acuérdate. Es decir, si acaso se te está olvidando, porque hay muchos que dicen: ay hermano, eso pasó hace como 4000 años atrás. ¿Qué va a poder eso afectarme ahora? Y Cristo como que te desempolva la historia y dice: no. Esto está tan latente. Sí, y esto, mi amado hermano, puede llegar a suceder, que si no pones las medidas, en este caso sí, precautelares necesarias, puedes, mi amado hermano, recaer y verte inmiscuido en un juicio de Dios por desobediente. Y dice el texto: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, ya lo leímos también como referencia en Lucas 9, ¿qué pasará? ¿Qué quiso la mujer de Lot? Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, y en Lucas ya leímos en el capítulo 9, por causa de mí, la salvará. Ahora, para entender de mejor manera el texto, vayamos al suceso bíblico. Génesis. Vayamos al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo número 18 primero. Es necesario tomar en cuenta algo.
para aquellos que podrían llegar a pensar y decir, como muchos, yo no creo que Dios vaya a ser tan malo. Porque como Él es amor, y yo no digo lo contrario, Dios en esencia es amor. Pero Dios también es fuego consumidor. ¿Sí? Y a Dios hay que conocerle en sus ambas facetas. ¿No le parece? Verso número 20. De hecho, hay otros textos que voy a compartir también. Entonces, Jehová le dijo, ¿a quién? A Abraham. Recuerde que Lot era sobrino de Abraham. Le dijo, por cuanto el clamor o la oración contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha, ¿qué cosa? Se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré, es decir, voy a comprobar si han consumado, ¿qué cosa? Su obra, es decir, su maldad, según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, es decir, y si no es así, lo voy a saber, lo sabré. Y usted sabe, mi amado hermano, que si algo mueve la mano de Dios para ejecutar un juicio, es el pecado. Si algo a Dios le colma su paciencia, es el pecado del hombre. De hecho, en todo evento de juicio a gran escala, Dios ha tenido que tomar medidas estrictamente nefastas cuando el pecado ha salido de control. Ya tiene Génesis 18:20. Vaya conmigo a Génesis 6, capítulo 6, versos 5 al 7. Ya leímos un texto bíblico, de ejemplo solamente. Leamos otro, luego volvemos otra vez con Lot y con Sodoma y Gomorra. Génesis 6, versos 5 al 7. ¿Ya lo encontró? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué dice? ¿Y qué hizo Dios luego de que el pecado se extralimitó? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dice el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y de ahí en adelante, ¿qué se desencadenó más adelante? El diluvio. Cuando va, esto apúntelo, o léalo acá en la pizarra, acá en la proyección. Jonás, capítulo 1, verso 2. Dios envía un profeta a una tierra llamada Nínive. ¿Y usted qué cree que Dios lo mandó para allá? ¿A qué mandó a Jonás? A pregonar que la ciudad sería ¿qué cosa? ¿Y por qué causa? Por la maldad. Léalo, ¿qué dice ahí atrás? Ya está, ahí sí está proyectado. Ahí está. Jonás capítulo 1, verso 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante. Dirán muchos, ay hermano, pero usted está equivocado, porque Nínive se salvó. Yo digo, sí, es verdad, pero si usted avanza al libro de, déjeme abrir la historia. Si usted avanza, mi amado hermano, a un libro posterior, Nahum, capítulo número 2, versículo, mi amado hermano, número 13. Dios utiliza a otro profeta y destruye Nínive y la hace pedazos. Porque el arrepentimiento de Nínive duró poco. Con Jonás, diríamoslo así, Dios perdona a Nínive. Pero con Nahum, al ver la insistencia del pecado, Dios la destruye.
Mi amado hermano, cuando vamos al libro del Génesis para concluir, en el capítulo 19, la orden del Señor por medio de sus ángeles fue la siguiente. Acompáñeme, por favor. Versículo número 12 de Génesis 19. Génesis capítulo 19, verso 12. Y dijeron los varones a Lot: tienes aquí, y esto es importante, porque no le dijeron nunca a Lot qué tienes en cuanto a lo material, sino en cuanto a las vidas. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado. ¿A qué cosa los envió? A Sodoma y a Gomorra. Más adelante, dice la Biblia, mira, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué dice la Biblia que le pasó a los yernos? Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Él de haber dicho: este viejito está loco. Así como cuando usted predica en la palabra por las casas y dice: arrepiéntase, porque va a venir un día de Dios para esta tierra donde va a venir juicio, va a venir mortandad, va a venir destrucción. Y la gente dice: está loco, está equivocado. Dios es amor, ¿cómo Dios va a ser tan malo? ¿Verdad que así contesta mucha gente? Mi amado hermano, y el mensaje de Dios era tajante. Y dice la Biblia en el verso número 15, y al rayar el alba, es decir, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas, no mueras en el castigo de la ciudad. ¿Y qué hizo Lot? Mire, eso es cuando el corazón está pegado ¿a dónde? ¿A dónde? A lo terrenal, a lo material, dice la Biblia, y deteniéndose él. ¿Hablando de quién? ¿Por qué, mi amado hermano? Lot ahí tenía vacas, tenía ovejas, tenía criados, ya tenía una casa estable. Recuerda que Lot, por haber estado con Abraham, también fue bendecido de la misma manera, y Abraham, su tío, era riquísimo. Así lo dice la Biblia. Y de hecho, de esa gran bendición de su tío, algo debió haberle también dado ¿a qué cosa? A Lot. Y este hombre también era pudiente. ¿Por qué era pudiente? La Biblia dice que en un momento los pastores de Lot comenzaron a pelear ¿con quién? Con los pastores de Abraham. ¿Por qué? Porque sus bienes habían sido tantos que ya la tierra no les podía proveer de todo el sustento y el alimento como para mantener al ganado. Y cuando Lot se separa de su tío Abraham, él ve que el negocio redondo está ¿en dónde? En el valle, donde se encuentran 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Zeboim, Atma y Zoar. Y dijo: aquí hay negocio redondo. Aquí pongo mis tiendas, y la Biblia dice que las fue poniendo cada vez más cerca, más cerca, más cerca, y cuando se dio cuenta estaba viviendo ya dentro de la ciudad. Porque así es el mundo, ¿verdad? El mundo primero se presenta agradable a tus ojos, y tú dices: bueno, vamos a ver qué hay en el mundo, pero eso sí, voy a guardarme porque voy a orar más, voy a buscar más de Dios, voy a leer más la palabra, y uno se ingresa en el mundo. Y en el mundo uno ve que la cosa es agradable. Pero eso sí, el mundo no es que se presenta como algo desagradable a tus ojos, ¿no? El mundo más bien te cautiva. El mundo, cuando le escucha su música, dice: oye, está bonito. Por ahí escuché en esta semana de un hermano en la fe. Sí, lo conocía.
que inclusive ministraba alabanza. Y hoy por hoy ya está públicamente, sí, poniendo sus puntazos, poniendo música romántica del mundo. Es decir, que el mundo poco a poco ha ido, ¿qué cosa en su corazón? Lo ha ido empujando y sumergiendo, sí, dentro de su corriente. Y lo que antes usted, al escucharlo o al verlo, decía, sí, en el nombre de Jesús, fuera. Ahora dice, a ver, ponle, álzale volumen, a ver. Bonito ritmo, ¿no? Buena la letra, dice, sí. Y ya cuando se da cuenta, agarra a la mujer y dice, vamos a una discoteca. Después nos arrepentimos. El Señor sabe. Claro, el Señor sabe que eres blandengue, que eres flojo y que no te paras como cristiano. Mi amado hermano, y así fue Lot, y dice la Biblia que él se detuvo y los varones, es decir, esos ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer como pulpo y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera. A empujones lo sacaron, amado hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque afuera de la ciudad había un viejito que estaba orando por ellos. Así como en tu casa hay alguien que está clamando para que el marido alcance misericordia, para que la mujer alcance misericordia, para que los hijos alcancen misericordia, para que la familia pueda ser salva. Tras de ti, mi amado hermano, de pronto hay alguien que está clamando y está orando y diciendo, Señor, hazme un milagro con mi marido, haz un milagro con mi mujer, sácala del mundo, haz que del corazón ya no se quede prendido allá afuera, sino en tus atrios aquí con tu presencia. Hoy como que el culto como que está muy alargado y como que quiero terminar y no termina. Pero amado hermano, el tema es importantísimo para la iglesia. Porque hay iglesias, amado hermano, que ahora viven con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Y están acostumbrados a vivir un estilo de vida totalmente, amado hermano, tolerable, sí, con el mundo. Saben en su interior que a Dios no le agrada, pero también saben que su carne le pide del mundo. Quieren más y quieren satisfacer a dos señores. Y la Biblia dice que no se puede. No se puede servir a dos señores. Tú no puedes servir a la honestidad y a la deshonestidad. Tú no puedes servir a la verdad y a la mentira. No puedes servir a la fidelidad y al adulterio. O eres fiel o no eres fiel. O eres honesto o eres un ladrón. O hablas verdad o eres un mentiroso. No hay término medio en esto, amado hermano. ¿En qué camino te encuentras tú? Esto está fascinante. Pero el tiempo ha transcurrido también. Yo entiendo, mi amado hermano, que para el próximo domingo trataremos con la ayuda del Espíritu Santo darle fin a esta historia. Pero recuerda, mi amado hermano, no te confíes en que Dios, por su misericordia, esté en la obligación de hacer contigo una excepción. Es preferible caminar seguro y tener en el corazón, mi amado hermano, la plena certeza de no tener nada que me encadene en esta tierra cuando Él venga. Para que cuando en su venida Él diga, hijo mío, tú le puedas decir, Señor, aquí estoy. Al contrario, te estaba esperando ya. ¿Verdad? Señor, ya estaba aquí. Y la casa déjala nomás, que aquí tú y yo es lo que importa. Y tus negocios, no interesa el negocio que me interesa es tener comunión contigo. Y quiero decir como tú, en los negocios de mi Padre es que me conviene estar. Mi amado hermano, pon como prioridad en tu vida a Cristo Jesús. Él no se avergüenza de llamarte a ti su hijo, y por tanto tú no debes de avergonzarte de llamarlo a Él tu Padre, tu Salvador, sí, tu Creador y Formador. Ríndete por completo a Cristo Jesús y ya no andes a medias tintas con Él. Si eres hijo de Dios,
mi amado hermano, camina como tal. Y deja que el mundo y sus deseos pasen, porque el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Si el Señor habló a tu vida, haz todos los correctivos necesarios para agradarle. Oremos. Amado Dios, tu gracia es grande y tu misericordia no tiene límites. Si por Lot hubiese sido, hubiese muerto juntamente con su esposa y sus hijas. Pero tu misericordia fue grande, porque fue tomado a fuerza y prácticamente empujado hacia afuera. Hoy por hoy, el Espíritu Santo a muchos también los toma de la mano. Y hoy, con esta palabra, nos está ya arrastrando también hacia afuera de este mundo. Señor, tu tiempo está cerca. Señales hay en todo el mundo que anuncian tu advenimiento. Y los que caminan en el mundo y esclavizados por él, caminan desapercibidos, porque han puesto su corazón en sus finanzas, han puesto su corazón en un trabajo, han puesto su corazón en sus sentimientos, han puesto su corazón en mujer, en hijos, han puesto su corazón en dinero, han puesto su corazón en los afanes y en las vanidades, pero no están en ti, oh Dios. Porque si su corazón estuviese en ti, una sola cosa les importaría: hacer tu voluntad. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Si Cristo es tu tesoro, tu corazón estará siempre tranquilo y seguro de que donde Él está, yo también he de estar. Mi Cristo, yo entiendo que tú has tocado muchas conciencias y has dado a conocer tu piedad, porque hoy le has alertado y hoy has podido manifestar tu voluntad de que no nos quieres a medias, sino del todo. Toma mi corazón, Jesús, por fuerza, a mi deseo o aún en contra de mi propia voluntad. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas para mí. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa en esta tierra. Señor amado, entra en mi vida. Somete con tu espíritu mi voluntad. No quiero caminar más siendo esclavo de pasiones, siendo esclavo de sistemas, siendo, oh Dios, una persona encadenada a este mundo. Tu palabra me dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Rompe mis cadenas, Cristo Jesús, y libérame para ser tu esclavo. Libérame, oh Dios, para ser tu sirviente. Por amor. Gracias, Jesús, porque hoy has hecho de mí una criatura apartada para agradarte. Gracias, Señor. Amén.